Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos un día más en este rincón dedicado a las telenovelas turcas que tanto nos apasionan. Hoy, como ya anticipé, tenemos un plato fuerte. Una noticia que, como buena bomba turca, nos dejará a todos con la boca abierta y el corazón palpitando a un ritmo que ni la escena más intensa de Karasevda ***. Sí, hablamos de ellos, de los reyes de nuestros corazones, de la pareja que incendió la pantalla y nuestros sueños, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no vamos a revolcar en el pasado, en las mieles de Erkencikus ***, aunque, admitámoslo, quien no suspira al recordar a Kandibit y Sanemeyn. No, hoy nos centramos en el presente, en un presente que, según los rumores más jugosos, podría estar escribiendo un nuevo capítulo en su historia. Pero antes, no puedo comenzar sin recordarles lo importante que es para mí su apoyo. Si aún no se han suscrito a su canal, por favor, no lo duden ni un segundo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con los chismorreos más calientes, los análisis más profundos y las noticias más frescas del mundo de las series y actores turcos. Es un solo clic y me ayuda a seguir creando contenido que sé que les encanta. Vamos, no se hagan los duros. Ahora sí, con ustedes suscriptos y con la campanita activada, agárrense fuerte porque esto se va a poner de infarto. Preparen las palomitas, el té turco o lo que más les guste y acomódense en el sofá porque el drama está servido. La noticia que está corriendo como la pólvora por las redes sociales, mis queridos chismosos, es nada más y nada menos que un posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y no me refiero a un simple hola y adiós en un evento, sino a un encuentro que, según las lenguas más viperinas, estaría cargado de tensión y, quizás, quién sabe, de nuevas oportunidades. ¿De dónde sale todo este revuelo? Pues bien, hace unos días, como ya les adelanté, comenzaron a circular fotos y vídeos que han provocado un auténtico terremoto en el fandom. El escenario, un centro comercial de Estambul. Sí, el mismo centro comercial donde podrían haber coincidido dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Sé lo que están pensando, ya. ¿Pero son realmente ellos? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Admitámoslo, las fotos no son precisamente para enmarcar. La calidad deja mucho que desear, parecen capturadas con un celular de hace 10 años, pero hay algo que las hace creíbles. Para empezar, no se trata solo de una o dos imágenes borrosas. Hay varias tomadas desde distintos ángulos, que muestran a dos personas con un gran parecido a Can y Demet. Además, lo más importante, hay testigos. Varios usuarios de redes sociales afirman haberlos visto juntos. Algunos aseguran que estaban hablando con una sonrisa en los labios, otros dicen que hubo miradas cómplices. Ay, mi corazón no puede con tanta emoción. Claro, como buenas detectives que somos, no podemos dar nada por sentado. La duda siempre estará ahí. ¿Podría ser un montaje? ¿Podrían ser dobles? ¿Podría ser una campaña publicitaria muy bien orquestada? Todo es posible en el mundo del espectáculo, mis amores. Pero al mismo tiempo, ¿no les parece demasiada casualidad? ¿Qué hacían Can y Demet en el mismo centro comercial, al mismo tiempo? ¿Una simple coincidencia? ¿Un encuentro fortuito? ¿O quizás un plan secreto? Las teorías son infinitas. Y como fans de las telenovelas, sabemos que lo más divertido es especular, imaginar, soñar. Recordamos con añoranza la química explosiva que Can y Demet derrochaban en Erkencikus ***. Su conexión era palpable, traspasaba la pantalla, nos hacía creer en el amor verdadero. La serie fue un fenómeno mundial, catapultando a ambos a la fama internacional. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su romance terminó poco después de que finalizara la serie. Las razones de su separación nunca se hicieron públicas, pero los rumores apuntaban a diferencias de personalidad, a la presión mediática y a la dificultad de mantener una relación en medio de sus apretadas agendas. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos diferentes. Can se aventuró a probar suerte en Italia, protagonizando series y convirtiéndose en un ídolo en el país de la pasta y el gelato ***. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, con nuevas series y películas que consolidaron su posición como una de las actrices más queridas y respetadas. Ambos también encontraron el amor en otras personas. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, pero su matrimonio, lamentablemente, duró poco más de un año.
Can mantuvo una relación con la periodista deportiva Diletta Leotta, un romance que acaparó portadas y titulares, pero que también llegó a su fin. Y es aquí, mis queridos, donde la historia da un giro inesperado. Ambos, ahora solteros, se encuentran, o al menos eso dicen, en el mismo centro comercial. Es el destino que los está juntando de nuevo. Es el universo que está conspirando para que sus caminos se crucen. Muchos fans creen que este encuentro podría ser el inicio de una reconciliación. Argumentan que la química entre Can y Demet sigue latente, que el tiempo que han pasado separados les ha dado la oportunidad de madurar y de reflexionar sobre lo que realmente quieren. Piensan que quizás ahora están listos para darle una nueva oportunidad a su amor. Otros, sin embargo, son más escépticos. Creen que se trata de un simple encuentro casual y que no hay que darle más importancia de la que tiene. Recuerdan que ambos están enfocados en sus carreras y que no tienen tiempo para relaciones amorosas. Argumentan que la presión mediática sería demasiado grande y que no querrían revivir la tormenta que vivieron en el pasado. Pero seamos sinceros, ¿quién no sueña con verlos juntos de nuevo? Su historia de amor en *Erkencicus* nos marcó a muchos. Nos enamoramos de su espontaneidad, de su complicidad, de la forma en que se miraban. La idea de que pudieran revivir ese romance en la vida real es simplemente irresistible. Además, no podemos olvidar el poder de los fans. En el mundo del espectáculo, la opinión del público es fundamental. Si los fans realmente quieren ver a Can y Demet juntos, es muy probable que los productores y directores tomen nota. Imagínense una secuela de *Erkencicus* con Can y Demet. Sería un éxito arrollador. ¿Se imaginan la trama? Sanem y Can, años después, quizás con hijos, enfrentando nuevos desafíos, pero con el mismo amor que los unió desde el principio. Sería una oportunidad para explorar nuevas facetas de sus personajes, para mostrar su evolución como personas y como pareja. Sería una auténtica joya para los fans. Por supuesto, todo esto son solo sueños, especulaciones, fantasías. Nadie sabe con certeza qué pasó realmente en ese centro comercial ni qué futuro les depara a Can y Demet. Pero lo que sí es seguro es que este encuentro ha reavivado la llama de la esperanza en el corazón de muchos fans. Mientras esperamos a que se confirme o desmienta esta información, podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado. Can sigue conquistando al público con su talento y carisma, y Demet continúa demostrando que es una de las actrices más versátiles y talentosas de Turquía. Sin embargo, no podemos negar que la idea de verlos juntos de nuevo nos ronda la cabeza. Su química es innegable, su conexión es única y su historia de amor merece una segunda oportunidad. Quizás, solo quizás, el destino esté escribiendo un nuevo capítulo en su historia. Ahora, volviendo al tema central, quiero saber su opinión. ¿Creen que este encuentro en el centro comercial es una señal de que Can y Demet podrían volver a estar juntos? ¿O piensan que es solo una simple coincidencia? ¿Les gustaría verlos en una nueva serie o película? ¿Prefieren que sigan sus carreras por separado? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en compartir sus ideas. Pero por favor, les pido que sean respetuosos y considerados con las opiniones de los demás. Recordemos que todos tenemos derecho a expresar lo que pensamos, siempre y cuando lo hagamos de manera educada y constructiva. El debate es bienvenido, pero el insulto no tiene cabida en este canal. Antes de despedirme, quiero recordarles que toda esta información está basada en rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente por Can y Demet ni por sus representantes. Así que por favor, tomen todo con pinzas y no se dejen llevar por la emoción. No quiero que se hagan ilusiones falsas. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río está sonando con fuerza. Así que estemos atentos a las próximas noticias y veamos qué nos depara el futuro. Quizás tengamos una sorpresa. En resumen, mis amores, el posible reencuentro entre Can y Demet en un centro comercial ha generado una gran expectación entre los fans. Las fotos y vídeos que han circulado en redes sociales han reavivado la esperanza de verlos juntos de nuevo. Aunque todo son especulaciones, la idea de una reconciliación es irresistible. Y mientras esperamos a que se confirme o desmienta la información, podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado y compartir nuestras opiniones en la sección de comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo.
Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con todas las novedades sobre Can y Demet. Recuerden que este canal está hecho con mucho amor para todos ustedes, los amantes de las telenovelas turcas. Son mi inspiración. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios y sugerencias. ¿De qué otros temas les gustaría que hablara en mis próximos vídeos? ¿Qué series turcas les gustaría que analizara? Sus ideas son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Cada suscripción es un motivo para seguir adelante. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el amor está en el aire, o al menos eso esperamos.